Suscríbete a nuestro canal para no perderte historias increíbles de traición y triunfo. Introducción impactante. ¿Qué sucede cuando un hombre que lo tiene todo decide que lo quiere aún más? Prepárense para una verdad que les helará la sangre. Ricardo López, un titán multimillonario de la industria tecnológica, entró en su audiencia de divorcio con una sonrisa de depredador. Del brazo no llevaba a Carmen, su esposa de 15 años y madre de sus hijos, sino a su deslumbrante y joven amante, Sofía. Creía tener el plan perfecto para dejar a Carmen sin nada, ni siquiera su dignidad. Estaba a punto de acusarla públicamente de infidelidad y exigir una prueba de paternidad para sus 2 hijos. Pero en los fríos y silenciosos pasillos de la justicia, un secreto esperaba, un secreto encerrado en un sobre el escritorio de la jueza. Ricardo esperaba una victoria, pero en realidad estaba entrando en una trampa perfectamente tendida, y la verdad codificada en el ADN estaba a punto de hacer estallar todo su mundo. Dale a me gusta si crees que la verdad siempre sale a la luz. El escenario de la batalla. El aire en la sala 4B del Tribunal Superior de Barcelona era denso, impregnado con el aroma a papel viejo y una animosidad hirviente. Era un espacio estéril, impersonal, todo madera pulida y paredes de color beige que parecían diseñadas para absorber la pasión de los conflictos humanos. Pero hoy fallaba estrepitosamente. La sala zumbaba con una energía palpable, un cóctel de anticipación y regocijo que se aferraba a los trajes impecables de los abogados y a los susurros de la galería. En el centro de todo, sentado con arrogancia, estaba Ricardo López. No era solo un hombre, era una institución en el Valle de la Innovación. Fundador y CEO de Ether Dinámico, una empresa que había revolucionado el almacenamiento de datos, Ricardo era el ojito derecho del mundo tecnológico y una figura habitual en las revistas de sociedad. Era apuesto, con esa frialdad depredadora que la inmensa riqueza y el poder a menudo confieren. Su traje era un Tom Ford a medida, un susurro de gris carbón que probablemente costaba más que el coche de la taquígrafa de la corte, y en su rostro, una sonrisa. No era una sonrisa feliz, era la sonrisa de la confianza suprema, de una partida ya ganada. A su lado, en el espacio legalmente reservado para su abogado, se sentaba Sofía Rojas. Su presencia era el acto definitivo de guerra psicológica. Tenía 28 años, con el cabello del color de la noche líquida y unos ojos que parecían beber la luz. Su vestido era una túnica carmesí que desafiaba el ambiente sombrío. Una audaz declaración de victoria. De vez en cuando, colocaba una mano perfectamente cuidada sobre el brazo de Ricardo, un gesto de posesión. Ella era la amante, la destructora de hogares, y llevaba el título como una corona. Al otro lado del pasillo, sentada sola, estaba Carmen López. Si Ricardo y Sofía eran un fuego furioso, Carmen era un lago helado. Estaba sentada con una postura tan recta que parecía tallada en hielo. Su cabello castaño estaba recogido en un moño sencillo y elegante. Llevaba un modesto vestido azul marino, el tipo que denota dignidad silenciosa, no rendición. No había lágrimas. Su rostro era una máscara de neutralidad plácida. Su mirada se fijaba no en su marido ni en su amante, sino en la formidable mujer sentada elevada ante ellos, la jueza Elena Vidal. Para el mundo exterior, esta era una historia trágica pero familiar. El brillante y envejecido multimillonario que descarta a su leal esposa, primera edición, por un modelo más nuevo. Los medios ya habían pintado el cuadro.
Carmen López, la ex historiadora de arte que había renunciado a una carrera prometedora para formar una familia y apoyar el ascenso meteórico de su marido, ahora era desechada. Era un cliché, y Ricardo contaba con ello. Los clichés eran predecibles. Él controlaba lo predecible, pero Carmen sabía algo que nadie más en esa sala sabía. Ella sabía que la verdadera historia no era un cliché, era una película de terror. Y ella era la última superviviente. La revelación de la traición. Su mente retrocedió un año, a la última vez que se había sentido verdaderamente segura. Fue en la gala anual del Faro de la Innovación. Recordaba la sensación de la seda fresca de su vestido, el peso del collar de diamantes que Ricardo le había regalado. La constelación. Lo había llamado él. Esa noche, él había sido incandescente, encantando a todos con su brazo firmemente alrededor de su cintura. En su discurso, al aceptar otro premio, la había llamado su estrella polar. Nada de esto, había dicho, abarcando con un gesto el brillante salón de baile, sería posible sin la mujer más inteligente, hermosa y paciente del mundo, mi esposa Carmen. La sala había estallado en aplausos. Ella se había sonrojado, sintiendo la genuina calidez de sus palabras, o lo que ella creía que era calidez. Mirando hacia atrás ahora, se dio cuenta de que había sido una actuación. Ricardo era el CEO de su propia vida, y todos los demás eran solo empleados interpretando un papel. La primera grieta en la fachada había aparecido 3 meses después. Era pequeña, casi insignificante. Un aroma en el cuello de su camisa cuando llegaba tarde a casa de una cena aburrida. Era un perfume que ella no reconocía, un floral pesado y almizclado, jazmín y algo más oscuro. Ella le había preguntado al respecto, y él se había reído. Debió ser Elena de marketing. Ya sabes cómo prácticamente se baña en esa cosa. Pero una semana después, apareció un cargo en su extracto conjunto de Amex. La Perla. 2002. Él no le compraba lencería de la Perla. Él sabía que a ella le parecía poco práctica. Cuando ella lo cuestionó, su explicación casual estuvo lista. Un regalo para el cumpleaños de mi hermana, cariño. Olvidé decírtelo. El cumpleaños de su hermana era dentro de 6 meses. La pequeña grieta se extendió como una telaraña, ramificándose en fisuras innegables. Las noches tardías se hicieron más frecuentes. Los viajes de negocio se extendieron sin previo aviso. Se volvió distante. Su teléfono guardado como un secreto de estado. Su pantalla siempre alejada de ella cada vez que entraba en una habitación. La fácil intimidad que habían compartido durante 15 años se evaporó, reemplazada por una fría y educada formalidad. Él seguía interpretando el papel del hombre de familia los fines de semana, llevando a sus hijos, Leo, de 12 años, y Clara, de 8, al parque. Pero sus ojos estaban en otra parte. Era un fantasma en su extensa mansión de la Sierra de Madrid. Carmen no era tonta. Tenía un máster en Historia del Arte de la Universidad Complutense, especializándose en la detección de falsificaciones. Ella sabía cómo buscar inconsistencias, la pincelada que no encajaba, el pigmento anacrónico. Y la vida de su marido se había convertido en una falsificación mal ejecutada. El dolor era algo físico, un dolor sordo y constante en su pecho. Este era el hombre con el que había construido una vida, el padre de sus hijos. Las noches eran lo peor, acostada sola en su cama king size, el espacio vacío a su lado, una herida fría y abierta. Lloró hasta quedarse sin lágrimas, su dolor crudo y asfixiante. ¿Qué harías si descubrieras una traición así?
Comenta abajo. Nace una guerrera. Entonces, un martes lluvioso, el dolor se transformó en una claridad helada. Estaba ayudando a Clara con un proyecto escolar cuando una notificación de correo electrónico apareció en el iPad familiar, que aún estaba conectado a la cuenta de Ricardo. El asunto era: Proyecto Ruiseñor, reajuste de activos. El remitente era Marcos Durán, el abogado corporativo notoriamente despiadado de Ricardo. La curiosidad luchó con su sentido de la privacidad. Hizo clic. Se le heló la sangre. No era un proyecto corporativo. Era un plan detallado. Una estrategia meticulosamente elaborada para el divorcio. Describía la creación de corporaciones fantasma en paraísos fiscales en las Islas Caimán, la transferencia de activos matrimoniales a cuentas imposibles de rastrear, y una estrategia para devaluar sus opciones sobre acciones en papel. El proyecto Ruiseñor era un plan para dejar a su esposa con lo mínimo que la ley permitiera, protegiendo la vasta mayoría de su fortuna de $500 millones. Pero fue el último párrafo lo que la hizo jadear, su mano volando a su boca para ahogar un sollozo. Fase 4. Apalancamiento de carácter. Para asegurar un acuerdo de custodia favorable y contrarrestar cualquier reclamo de manutención conyugal basado en el estilo de vida, impugnaremos la paternidad de los hijos. Esto colocará inmediatamente a CL a la defensiva. La retratará como poco confiable y moralmente comprometida, y cambiará la narrativa a nuestro favor. Filtraremos esto a nuestros contactos en los medios en el momento apropiado. Iban a decir que Leo y Clara no eran suyos, sus hijos, sus bebés. El hombre al que había amado, el hombre que había arropado a sus hijos en la cama y les había leído cuentos, planeaba repudiarlos en un tribunal como una estrategia financiera. Iba a tildarla de adúltera y a bastardear a su propio hijo e hija para ahorrar dinero. En ese momento, algo dentro de Carmen cambió. La esposa con el corazón roto murió, y nació una guerrera. El dolor en su pecho no desapareció, pero se cristalizó en algo duro y afilado: la rabia. Él había confundido su amabilidad con debilidad. Había confundido su devoción con estupidez. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Cerró el correo electrónico, su mente a toda velocidad. Hizo una captura de pantalla con una mano temblorosa, la envió a su propio teléfono y luego eliminó el correo electrónico original de la papelera del iPad. Él nunca sabría que ella lo había visto. Se miró el reflejo en la pantalla oscura del dispositivo. La mujer traicionada y con lágrimas en los ojos se había ido. En su lugar, había una extraña con ojos fríos y decididos. Ricardo había iniciado una guerra, solo que no se daba cuenta de que ella ya estaba 2 pasos por delante, armada con su propio plan de batalla. Y ella tenía un arma que él nunca podría haber anticipado: la verdad. Comenta si te gusta la estrategia de Carmen, preparando la trampa. El día después de descubrir el proyecto Ruiseñor, Carmen López hizo 2 llamadas telefónicas. La primera fue a un hombre llamado David Soto. Se conocían desde la universidad. Mientras Carmen estudiaba Historia del Arte, David había ido a la Facultad de Derecho de Salamanca. Ahora era socio de un bufete de abogados de familia en Madrid, conocido por su aguda inteligencia y su tenacidad tranquila, pero implacable. No era un cazador de medios como el abogado de Ricardo, Marcos Durán. Era un estratega que ganaba sus casos en la fase de descubrimiento, no en los titulares. Se reunieron en una discreta cafetería en el barrio de La Latina, lejos de las miradas indiscretas de la élite de la tecnología. Carmen lo expuso todo: las sospechas, la frialdad, el correo electrónico.
Deslizó su teléfono por la mesa, mostrándole la captura de pantalla del plan de batalla. David lo leyó, su expresión endureciéndose con cada línea. Cuando llegó a la parte de impugnar la paternidad, la miró, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de incredulidad y furia. La arrogancia absoluta, susurró, sacudiendo la cabeza. Esto no es solo un divorcio, Carmen. Esto es tierra quemada. Él planea aniquilarte psicológicamente y usar a tus hijos como munición. Este documento, esto es negligencia profesional. Esto es un proceso malicioso a punto de suceder. Lo sé, dijo Carmen, con voz firme. Él cree que me derrumbaré. Él espera lágrimas e histeria. No espera una pelea. Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó David, inclinándose hacia adelante. Podemos presentar la demanda primero. Podemos usar este correo electrónico para mostrar la intención. Conseguir que un juez congele sus activos. No, dijo Carmen, interrumpiéndolo. Su voz era firme. Eso es lo que él esperaría. Contraatacaría. Alegaría que el correo electrónico era una fabricación. Nos empantanaría en mociones durante años. Su abogado es un tiburón. No podemos enfrentarnos a él en sus propios términos. Tenemos que dejar que caiga en su propia trampa. David la miró, con un respeto recién descubierto en sus ojos. Dime lo que estás pensando. Él quiere impugnar la paternidad, dijo Carmen, con un escalofrío en su tono. Quiere pararse en la corte y acusarme de ser una esposa infiel y una mentirosa. Quiere exigir una prueba de ADN. Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras flotara en el aire. Así que se la daremos, pero tendremos los resultados antes de que él siquiera haga la pregunta. Las cejas de David se arquearon. ¿Una prueba de ADN privada? ¿Sin una orden judicial? Carmen, la cadena de custodia sería difícil de establecer. Podría alegar que manipulamos las muestras. No la usaremos como evidencia, David, explicó su plan, tomando forma incluso mientras hablaba. La usaremos como conocimiento. El conocimiento es poder. Conoceremos la respuesta. Le dejaremos hacer su vil acusación en tribunal abierto. Le dejaremos humillarme. Dejaremos que el juez ordene la prueba oficial. Y cuando los resultados vuelvan, su propia moción será el instrumento de su destrucción. No solo se probará que estaba equivocado, se le expondrá como un mentiroso malicioso y un fraude ante el mundo entero. Su carácter, lo mismo que él está tratando de atacar, será irrevocablemente destruido por su propia mano. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de David Soto. Carmen López, eres más despiadada que él. Él me enseñó, respondió ella, su mirada inquebrantable. Simplemente no sabe lo buena estudiante que soy. La segunda llamada telefónica fue a una discreta empresa de investigación privada. El hombre que contrató era un ex detective de la Policía Nacional llamado Paco García, un hombre brusco y sensato de unos 50 y tantos años. No necesitaba que probara el romance. La propia torpeza de Ricardo ya lo había hecho. Lo necesitaba para dos cosas: documentar la magnitud de la infidelidad para el tribunal y obtener la crucial muestra de ADN. Necesito una muestra del ADN de mi marido, le dijo a Paco en su desordenada y anónima oficina. Un cabello, una taza de café usada, cualquier cosa, pero tiene que obtenerse limpiamente y él nunca puede saberlo. Paco asintió, imperturbable. La oficina es lo más fácil. La gente deja ADN por todas partes. Lo conseguiremos. Mientras Paco se puso a trabajar, Carmen comenzó su propia campaña silenciosa. Interpretó a la perfección el papel de la esposa ajena, ligeramente triste.
Continuó gestionando el hogar, asistiendo a las funciones escolares de Leo y Clara y organizando alguna que otra cena. Sonrió cortésmente a Ricardo durante los raros momentos en que estaban juntos, una máscara serena que ocultaba el fuego furioso que llevaba dentro. Él confundió su calma con resignación, su silencio con derrota. Su arrogancia era su mayor aliada. Paco entregó 2 semanas después. Su equipo había seguido a Ricardo y Sofía a un lujoso hotel en San Sebastián para una conferencia de fin de semana. Le proporcionó a Carmen una carpeta que contenía docenas de fotos de alta resolución. Ricardo y Sofía besándose junto a la piscina, tomados de la mano en la cena, entrando juntos a su habitación de hotel. Era una prueba clínica e irrefutable, pero lo más importante que le entregó fue una pequeña bolsa de evidencia. Dentro había una sola taza de café desechable de una cafetería local. La tiró en un cubo de basura público de camino a la oficina esta mañana, dijo Paco. Es todo tuyo. El siguiente paso fue el más doloroso. Tenía que conseguir muestras de sus propios hijos. Esperó hasta que se durmieron. Se coló primero en la habitación de Leo. La luz de la luna que entraba por su ventana, iluminando el rostro del niño que tenía los ojos de su padre. Le dolía el corazón. Esto parecía una traición, pero sabía que era un escudo necesario para protegerlo de una mucho mayor. Con unas tijeras estériles diminutas, cortó un pequeño mechón de cabello imperceptible de la nuca de su cuello. Hizo lo mismo con Clara, el cabello rubio y suave de su hija, como seda entre sus dedos. Los selló en bolsas separadas. Usó un hisopo de mejilla estéril en sí misma. Luego empaquetó las 3 muestras: la taza de café, los 2 mechones de cabello y su propio hisopo, y las envió a través de un mensajero médico a un laboratorio de ADN de gran reputación en otra comunidad autónoma, uno que se especializaba en pruebas discretas y legalmente defendibles. El formulario de pedido se presentó bajo el nombre de David Soto, no el suyo. Mientras esperaba los resultados, Ricardo hizo su movimiento. La sentó en su cavernosa sala de estar, la que tenía ventanales del suelo al techo con vistas a la bahía. Él no la miró, sino que se centró en un punto en la pared lejana. «Carmen, esto no funciona», comenzó, su voz desprovista de emoción. «Nos hemos distanciado. Creo que es hora de que sigamos caminos separados. He hablado con mi abogado y él se pondrá en contacto con el tuyo». Carmen había ensayado este momento 1000 veces en su mente. No lloró, no gritó, simplemente asintió. «Entiendo». Su falta de reacción pareció molestarlo. Él esperaba una escena. «Seré generoso, por supuesto», dijo, la mentira con sabor a ceniza en su propia boca. «Quiero lo mejor para los niños». «Por supuesto», dijo ella, su voz una imitación perfecta de aceptación cansada. Finalmente la miró. Un destello de algo. ¿Era lástima o desprecio en sus ojos? «Me mudaré mañana. He tomado un ático en la ciudad. Mi asistente se encargará de que mis cosas sean empaquetadas». «Bien», dijo ella. Él se levantó, claramente desconcertado por su compostura. Esto no iba según su guión. Salió de la habitación sin decir una palabra más. Al día siguiente, se había ido. 2 días después, David Soto recibió la demanda de divorcio oficial de Marcos Durán, y era exactamente como el correo electrónico había prometido. Ricardo solicitaba la custodia exclusiva, citando la inestabilidad de Carmen. Y allí, en la página 4, estaba la cláusula explosiva. Y además, el demandante tiene serias razones para creer
que no es el padre biológico de los 2 hijos nacidos durante el matrimonio y solicitará al tribunal que ordene una prueba de paternidad para resolver este asunto. La noticia, cuando inevitablemente se filtró a la prensa, fue un huracán de categoría 5. Los titulares fueron brutales. Escándalo de divorcio del magnate tecnológico. Traición secreta de la esposa y bomba de paternidad. ¿Quién es el padre? Carmen se convirtió en una paria de la noche a la mañana. Las madres de la escuela privada de sus hijos le daban la espalda cuando se acercaba. Fue fotografiada por los paparazzi, con aspecto demacrado, de camino al supermercado. En línea, los trolls fueron implacables, llamándola cazafortunas, mentirosa, una adúltera que había atrapado a un gran hombre. Ricardo y Sofía, mientras tanto, fueron fotografiados con aspecto sombrío y unidos, un retrato de 2 personas que enfrentaban valientemente una traición devastadora. A pesar de todo, Carmen permaneció en silencio. Desactivó sus redes sociales. Instruyó a la escuela de Leo y Clara para que no permitieran la entrada a los medios de comunicación en las instalaciones. Se convirtió en una reclusa en su propia casa, siendo su único contacto con el mundo exterior David Soto. «La presión es inmensa, Carmen», le dijo él por teléfono. «Están construyendo una narrativa y, ahora mismo, les estamos dejando». «Déjalos», respondió Carmen, con voz tranquila. «Déjalos construir el pedestal tan alto como quieran. Hará que la caída sea mucho más espectacular». El día antes de la primera audiencia judicial, llegó un correo electrónico seguro y encriptado del laboratorio de ADN. David Soto lo abrió en su oficina con Carmen en una videollamada. Era un simple documento PDF, una serie de gráficos y números. Pero al final había un resumen. Probabilidad de coincidencia. Ricardo López y Leo López. Probabilidad de coincidencia. Ricardo López y Clara López. 99. Carmen cerró los ojos. Una sola lágrima caliente finalmente escapó y trazó un camino por su mejilla. No era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de vindicación. «Lo tenemos», dijo David, su voz llena de sombría satisfacción. «La bala de plata». «Bien», dijo Carmen, abriendo los ojos. Estaban claros y fríos como un cielo invernal. «Ahora solo tenemos que dejar que él cargue el arma y se la apunte a su propia cabeza». La confrontación final, las semanas previas a la audiencia preliminar, fueron una clase magistral de guerra psicológica orquestada por Ricardo y su abogado, Marcos Durán. Durán, un hombre con una sonrisa reptiliana y una reputación de arrasar el terreno de sus adversarios legales, lanzó un asalto mediático a gran escala. Fuentes cuidadosamente seleccionadas, cercanas a la pareja, comenzaron a filtrar historias a las columnas de chismes y a los blogs tecnológicos. Una historia sugería que Carmen había tenido una aventura a largo plazo con un bohemio marchante de arte de su pasado. Otra insinuaba su comportamiento errático y sus gastos extravagantes e irresponsables. Estaban construyendo un caso en el tribunal de la opinión pública, elaborando meticulosamente una imagen de Carmen como una mujer inestable y poco confiable, perfectamente capaz de engañar a su marido durante 15 años. La narrativa era simple y efectiva. Ricardo López, el brillante visionario, había sido víctima de la máxima traición. Carmen capeó la tormenta desde dentro de los muros de la mansión de la Sierra de Madrid. Se sentía como una prisionera, los susurros y los titulares formando barras invisibles a su alrededor. Lo más difícil fue proteger a los niños. Leo, a sus 12 años,
era lo suficientemente mayor como para sentir la tensión. Vio a los paparazzi acechando al final de su largo camino de entrada y hizo preguntas que Carmen no podía responder. «Mamá, ¿por qué esas personas siempre están tomando fotos? ¿Por qué papá vive en otro lugar?», preguntó una noche, con voz pequeña. Carmen lo abrazó. Su corazón se encogió. «Papá y yo estamos teniendo algunos desacuerdos de adultos, cariño, pero ambos os amamos a ti y a Clara más que a nada en el mundo. Eso nunca, jamás cambiará». Era una verdad a medias, pero era la única que podía dar. Mientras tanto, David Soto estaba jugando un juego muy diferente. Mientras Marcos Durán estaba ocupado hablando con los periodistas, David estaba enterrado en papeleo, presentando una moción tras otra para el descubrimiento financiero. Solicitó cada extracto bancario, cada correo electrónico, cada contrato relacionado con la laberíntica estructura corporativa de Ricardo. La oficina de Durán respondió con un diluvio de papel, miles de páginas de documentos irrelevantes, una táctica clásica de esconder la aguja en un pajar. Pero David había contratado a un equipo de contadores forenses, diciéndoles que buscaran las corporaciones fantasma específicas mencionadas en el correo electrónico del Proyecto Ruiseñor: Nightingale Holdings S.L., Inversiones Garza Azul S.A. y una docena más. «Cree que es más listo que todos», le dijo David a Carmen durante una de sus llamadas nocturnas. «Hombres como Ricardo creen que las reglas son para otras personas. Se descuidan. Ha movido millones, pero ha dejado un rastro. Solo tenemos que encontrarlo». La audiencia previa al juicio era una formalidad, pero crucial. Era donde el equipo de Ricardo presentaría formalmente su moción para obligar a la prueba de paternidad. Se reunieron en la cámara de la jueza Vidal, una sala que parecía más una biblioteca forrada, con libros legales encuadernados en cuero. Ricardo estaba allí, exhalando una confianza sombría. Marcos Durán hizo todo el trabajo, su voz suave y razonable, mientras exponía su desafortunada, pero necesaria, solicitud. «Señoría», comenzó Durán, «mi cliente no llegó a esta decisión a la ligera. Es con gran pesar que debe enfrentar la posibilidad de un profundo engaño. Por el bien de su propia tranquilidad y para el futuro bienestar y claridad de los niños, creemos que una prueba de paternidad es la única forma de avanzar con la base de la verdad». La jueza Vidal, una mujer de unos 60 años, con ojos agudos e inteligentes que no se perdían nada, escuchó sin expresión. Miró a David y Carmen. «Señor Soto, su respuesta». David se puso de pie. «Señoría, mi cliente considera que esta acusación es infundada, insultante y profundamente maliciosa. Es un intento transparente de dañar su reputación y obtener ventaja en este proceso. Es un asesinato de carácter, simple y llanamente». Carmen permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas en su regazo, su mirada fija en la jueza. Interpretó su papel a la perfección, irradiando la tranquila devastación de una mujer falsamente acusada. Durán sonrió con suficiencia. Si la acusación es infundada, entonces su cliente no debería tener objeción a una simple prueba para limpiar su nombre. Su resistencia solo alimenta las preocupaciones de mi cliente. Era el momento del pivote. David la había entrenado para esto. Hizo una pausa como si estuviera considerando sus opciones. «Mi cliente no se resiste a la verdad, señor Durán. Ella está disgustada por la mentira». Sin embargo, se volvió hacia la jueza. «Para poner fin a esta vil y pública especulación y para proteger a sus hijos de una mayor incertidumbre,
ella consentirá. Que el tribunal ordene la prueba. Tengamos la verdad de una vez por todas. Los ojos de Ricardo brillaron con triunfo. Había ganado. La había forzado. Ella había accedido a lo mismo que, en su mente, la expondría y la arruinaría. Le dio a Carmen una mirada de fría piedad. La jueza Vidal asintió secamente. Muy bien. El tribunal ordena una prueba de ADN médicamente certificada para el señor López y los dos menores, Leo y Clara López. Las muestras serán recolectadas por un laboratorio designado por el tribunal. Los resultados se entregarán directamente a este tribunal, sellados para ser abiertos en la próxima audiencia. ¿Se entiende? Sí, señoría, dijeron ambos abogados al unísono. La trampa ya estaba oficialmente tendida, cebada y sancionada por el propio sistema legal. La bomba explota. En los días siguientes, se llevó a cabo la recolección de muestras ordenada por el tribunal. Una enfermera del laboratorio designado fue a la casa de Carmen para tomar los hisopos de mejilla de los niños. Otra se reunió con Ricardo en su oficina del centro. Todo fue muy clínico y estéril. Para Ricardo, era el último clavo en el ataúd de Carmen. Estaba tan seguro de su victoria, tan envuelto en su narrativa de la traición de ella, que nunca consideró la posibilidad de que estuviera equivocado. Su ego no lo permitiría. Detrás de escena, el equipo de forenses de David finalmente dio con la clave. Encontraron el hilo. Siguiendo las migas de pan de una sola transferencia bancaria, desentrañaron una red de cuentas que se extendía desde las Islas Caimán hasta Suiza. Encontraron Nightingale Holdings, tal como lo había descrito el correo electrónico. Documentaron más de 100 millones de euros en bienes matrimoniales, efectivo, acciones, escrituras de propiedades, que habían sido sistemáticamente e ilegalmente desviados a estas cuentas en los 6 meses anteriores a que Ricardo solicitara el divorcio. Era un caso claro de fraude criminal, pero David encontró algo más, algo aún más condenatorio. Al investigar las transferencias, notó un pago recurrente. Una transferencia mensual de 50.000 euros de una de las cuentas offshore a un fideicomiso privado. El beneficiario del fideicomiso, Sofía Rojas. Esto no era solo una aventura, era un acuerdo financiero. Ricardo no solo estaba engañando a su esposa, le estaba pagando a su amante con los mismos fondos matrimoniales que le estaba ocultando a Carmen. Esto lo cambia todo, Carmen, dijo David, mostrándole los rastros bancarios. Ella no es solo la otra mujer, es una co-conspiradora pagada. Ella sabía de los activos ocultos, se estaba beneficiando de ellos. Es tan culpable como él. Carmen miró las impresiones, su expresión indescifrable. Pensó en la mirada complaciente de Sofía, su vestido carmesí, su mano en el brazo de Ricardo en la sala del tribunal. No era amor, era una transacción comercial. Una cosa más, Carmen, dijo David, con voz baja. Deslizó otro documento sobre su escritorio. Era una verificación de antecedentes de Sofía Rojas. Sus redes sociales son impecables, muy cuidadosamente curadas. Pero no puedes borrarlo todo. Mi investigador excavó profundo. Mira esto. Señaló un extracto de hace 2 años. Era de Sofía Rojas y un hombre llamado Dr. Miguel Ángel Ruiz, un cardiólogo respetable. El sitio web estaba lleno de fotos sonrientes, testimonios sobre su amor, un registro. Pero la boda nunca había sucedido. Se había cancelado solo unas semanas antes de la fecha. ¿Él la canceló?, preguntó Carmen. No, dijo David. Ella lo hizo. Según la fuente de mi investigador,
una dama de honor despechada. Ella lo canceló muy de repente. Dijo que había conocido a alguien que podría darle la vida que se merecía. Esto fue hace unos 18 meses, justo cuando el informe del investigador de Paco sugiere que comenzó el romance con Ricardo. Carmen terminó de atar cabos. Exacto, confirmó David. Dejó a un cardiólogo por un multimillonario, pero se pone mejor. Mi investigador encontró a Miguel Ángel Ruiz. Todavía está desconsolado y está enojado. Dijo que Sofía se obsesionó con Ricardo López después de que su empresa fuera contratada para hacer un trabajo de marketing para Éter Dinámico. Dijo que hablaba de él constantemente y dijo que justo antes de romper el compromiso, ella le dijo algo que pensó que era un plan brillante. David se inclinó, su voz apenas un susurro. Le dijo a su prometido que su nuevo hombre estaba en un matrimonio sin futuro y que tenían un plan para sacarlo. Un plan que implicaba que él descubriera que su esposa le había sido infiel para que pudiera proteger sus activos y obtener la custodia de los niños. Miguel Ángel pensó que estaba loca, delirante. Nunca imaginó que fuera real. Carmen miró a David, su mente dando vueltas. Esto no era solo una conspiración entre Ricardo y su abogado. Sofía estaba involucrada desde el principio. No era solo una pasajera. Ella estaba al volante. ¿Puedes conseguir que testifique o firme una declaración jurada?, preguntó Carmen. Su voz temblaba con la magnitud de esta revelación. David sonrió. El doctor Ruiz es un hombre de principios y un hombre de desprecio. Ya ha firmado una declaración jurada. Los tenemos a ella y a él. Ahora tenían un ataque de 3 frentes: la trampa de la paternidad, el fraude financiero y la conspiración confirmada por el propio ex prometido de la amante. El escenario ya no estaba solo listo. Estaba cableado con explosivos, y Ricardo y Sofía estaban a punto de caminar directamente hacia el centro, sonriendo. No olvides suscribirte para más historias de justicia y venganza. La mañana de la audiencia llegó envuelta en una densa niebla costera que parecía amortiguar toda la ciudad. Carmen eligió su armadura con cuidado, el mismo vestido azul marino sencillo. Era su uniforme de tranquila determinación. Mientras conducía al juzgado con David, sintió una extraña sensación de calma. El miedo y la ansiedad que la habían atormentado durante meses se habían quemado, dejando solo una claridad fría y dura. Entraron en la sala 4B a una escena de caos apenas controlado. La galería estaba abarrotada. Los periodistas garabateaban furiosamente en sus cuadernos. Marcos Durán estaba hablando con algunos periodistas, en tonos bajos y confidenciales. Y luego llegó Ricardo. Entró como si fuera a un set de cine donde él era la estrella. La sonrisa volvió, más amplia y segura que nunca. En su brazo, de nuevo, estaba Sofía Rojas, con un vestido color crema que ceñía sus curvas. Eran una visión de poder y victoria. Tomaron asiento, Ricardo asintiendo secamente a su abogado, ignorando por completo a Carmen. Ni siquiera la miró. Para él, ella ya era un fantasma, una nota a pie de página en su nueva y triunfante vida. ¡Todos de pie!, gritó el alguacil, mientras la jueza Elena Vidal entraba en la sala, sus túnicas negras ondeando tras ella. Se sentó, su rostro una máscara impasible, y examinó la sala por encima de sus gafas. El ruido ambiental murió instantáneamente. Estamos aquí hoy para continuar con el proceso de divorcio de López contra López, comenzó la jueza Vidal, con voz clara y autoritaria. El asunto principal es desprecintar y anunciar los resultados de la prueba de paternidad ordenada por el tribunal. Señor Durán, dado que esta fue su moción,
Supongo que está ansioso por proceder. Así es, señoría, dijo Marcos Durán, poniéndose de pie. Dirigió una mirada de teatral simpatía hacia su cliente. El señor López está preparado para enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Carmen podía sentir la energía smug de Ricardo irradiando desde el otro lado del pasillo. Se inclinó ligeramente en su silla, como un velocista en la línea de salida, esperando el disparo que señalaría su victoria. Sofía colocó una mano tranquilizadora en su espalda. La jueza Vidal tomó un gran sobre de Manila sellado de su escritorio. El sello del laboratorio designado por el tribunal era visible en cera carmesí. Con un pequeño y afilado abrecartas, lo deslizó para abrirlo. El sonido fue anormalmente fuerte en la sala silenciosa. Deslizó una sola hoja de papel y la desdobló. La leyó para sí misma primero, sus ojos escaneando la página. Por un fugaz segundo, su fachada inexpresiva pareció resquebrajarse. Un destello de algo, asco, sorpresa, cruzó sus facciones antes de ser suprimido. Levantó la vista. Su mirada se movió del papel directamente a Ricardo López. «Señor López», dijo, su voz como un hielo que se quiebra. «El tribunal ha recibido el análisis de ADN oficial y notariado». Toda la sala contuvo la respiración. La sonrisa de Ricardo estaba congelada en su rostro. «Según los resultados», continuó la jueza Vidal, su voz resonando con claridad, «la probabilidad de que usted, Ricardo Miguel López, sea el padre biológico del niño Leo Jaime López es del 99%. Un jadeo colectivo recorrió la galería. La sonrisa de Ricardo no solo vaciló, se hizo añicos. El color se le fue de la cara, dejando una máscara pálida y con la boca abierta de incredulidad. Miró a la jueza como si acabara de empezar a hablar en un idioma extranjero. La jueza Vidal no había terminado. Además, la probabilidad de que usted, Ricardo Miguel López, sea el padre biológico de la niña Clara Ana López es del 99%. Dejó el papel sobre su escritorio. Que conste en acta que la paternidad de los hijos, por su propia moción, señor López, queda establecida más allá de toda duda científica. Usted es su padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo giró la cabeza para mirar a Marcos Durán, sus ojos muy abiertos de pánico y furia. Durán parecía igual de aturdido, con la boca ligeramente abierta. La mano de Sofía, que había estado en la espalda de Ricardo, fue retirada como si hubiera tocado una estufa caliente. Su rostro era un lienzo de puro shock. Esta fue la primera detonación. Pero Carmen y David sabían que era solo el preludio. Antes de que Durán pudiera recuperarse y balbucear una respuesta, David Soto se puso de pie. «Señoría», dijo. Su voz tranquila pero audible en cada rincón de la sala. La jueza Vidal dirigió su penetrante mirada hacia él. «Señor Soto, dado que la afirmación central del señor López, una afirmación que él y su abogado han procesado con saña y públicamente, ha sido probada ahora como una falsedad categórica y maliciosa, tenemos varios asuntos que señalar a la atención del tribunal». Durán finalmente encontró su voz. «Objeción. Esto no está en el orden del día». «Rechazada», espetó la jueza Vidal, sus ojos entrecerrándose hacia Durán. «Usted abrió esta puerta, letrado. Puso el carácter y la moralidad de la señorita López en juicio público basándose en una mentira. Me inclino a escuchar lo que el señor Soto tiene que decir. Proceda». David asintió. «Gracias, señoría. Durante los últimos meses, mi cliente ha sido objeto de una despiadada campaña de difamación, todo basado en la mentira que acaba de ser expuesta.
Pero el engaño del señor López va mucho más allá del asesinato de carácter. También se ha involucrado en una campaña sistemática e ilegal para defraudar a mi cliente de su parte legítima del patrimonio matrimonial. Se acercó al secretario y le entregó una gruesa carpeta. Señoría, este es un informe forense contable completo. Detalla la creación de numerosas corporaciones fantasma en paraísos fiscales, con nombres como Nightingale Holdings S.L., y documenta la transferencia ilegal de más de 130 millones de euros de bienes matrimoniales a estas cuentas imposibles de rastrear en los 6 meses anteriores a que el señor López solicitara el divorcio. Una ola de conmoción recorrió la sala del tribunal, 10 veces más poderosa que la primera. Los periodistas escribían tan rápido que sus bolígrafos parecían echar humo. Ricardo parecía haber sido golpeado físicamente. Ya no era un depredador. Era una presa atrapada en el resplandor de un foco y empezaba a buscar una ruta de escape. «Esto es un atropello», bramó Durán, pero sus protestas carecían de convicción. Parecía aterrorizado. «Es, en efecto, un atropello, señor Durán», dijo la jueza Vidal con frialdad, hojeando las primeras páginas de la carpeta que David le había entregado. Parece ser un caso prima facie de fraude y perjurio, dadas las revelaciones financieras que el señor López ya ha presentado a este tribunal. Volvió a mirar a Ricardo, sus ojos llenos de desprecio sin disimulo. «Señor López, usted está en una cantidad catastrófica de problemas legales». Pero David Soto no había terminado. Levantó la mano para pedir silencio. «Y finalmente, señoría», dijo, bajando ligeramente la voz, atrayendo a todos. «Toda esta dolorosa farsa, las falsas acusaciones, la humillación pública de mi cliente, el intento de repudiar a sus propios hijos, no fue un acto espontáneo de un hombre equivocado. Fue una conspiración premeditada». Giró ligeramente su cuerpo para incluir no solo a Ricardo, sino también a Sofía en su línea de visión. Una conspiración no solo entre el señor López y su equipo legal, sino una que involucró activamente a su amante, la señorita Sofía Rojas. Sofía, que se había encogido en su asiento, ahora levantó la vista, sus ojos muy abiertos de terror. «¡Objeción, señoría! Está atacando sin fundamento a una civil en esta sala», gritó Durán. «¿Es infundado, señor Soto?», preguntó la jueza Vidal, su voz peligrosamente tranquila. «No, señoría», respondió David. Presentó otro documento. «Esta es una declaración jurada y notariada del doctor Miguel Ángel Ruiz». Al mencionar el nombre, toda la sangre se le fue de la cara a Sofía. Miró a Ricardo, con una mirada desesperada y suplicante en sus ojos. Pero Ricardo no la estaba mirando a ella. Estaba mirando a David Soto, con puro odio, sin adulterar. «El doctor Ruiz», continuó David, «fue el prometido de la señorita Rojas, hasta que ella rompió abruptamente su compromiso hace 18 meses para comenzar su aventura con el señor López, que estaba casado. En su declaración jurada, el doctor Ruiz testifica bajo pena de perjurio que la señorita Rojas le explicó todo su plan. Un plan donde ella y el señor López fabricarían una narrativa de infidelidad conyugal, permitiendo al señor López solicitar el divorcio, ocultar sus activos e impugnar la paternidad para obtener la custodia total y dejar a su esposa sin nada. Ella se lo describió a su prometido como su plan perfecto. David dejó que las palabras flotaran en el aire. La segunda y más poderosa detonación. La sala del tribunal estalló. La jueza golpeó su mazo,
pero fue inútil contra la marea de conmoción e indignación. Sofía Rojas se rompió. Su fachada cuidadosamente construida de calma sofisticada se desmoronó en polvo. Se puso de pie, su silla raspando ruidosamente contra el suelo, y señaló con un dedo tembloroso a Ricardo. ¡Tú me dijiste que funcionaría!, gritó, su voz estridente por el pánico. Me dijiste que ella se rompería. Me dijiste que tus abogados lo tenían todo controlado. Me lo prometiste todo. Ricardo la miró, su rostro una máscara de puro desprecio. «Cállate, tonta», siseó. Pero era demasiado tarde. Su arrebato público fue una confesión. Acababa de admitir toda la conspiración en tribunal abierto. La jueza Vidal golpeó su mazo. 3 golpes secos y ensordecedores. «¡Silencio!», rugió, su voz atronadora con autoridad. La sala finalmente quedó en silencio. Señaló con un dedo a Sofía. «Señorita Rojas, siéntese y no diga una palabra más, o la haré retirar y la declararé en desacato». Luego fijó su mirada glacial en Ricardo López. «Señor López, sus acciones en este tribunal y antes de él son las más reprensibles que he visto en mis 15 años en este estrado. Ha cometido perjurio, ha cometido fraude, ha intentado maliciosamente defraudar a su esposa y traumatizar a sus propios hijos para obtener ganancias financieras. Ha abusado del sistema de justicia y ha hecho una burla de este tribunal». Se inclinó hacia adelante. «Este proceso de divorcio es ahora el menor de sus problemas. Estoy remitiendo todo este caso, el fraude financiero, el perjurio, la conspiración, a la oficina del fiscal de distrito para una investigación criminal inmediata». Miró al oficial de la corte. «Los expedientes de pruebas del señor Soto deben ser sellados y entregados a la fiscalía al final del día». Miró a Marcos Durán. «Y usted, letrado, está peligrosamente cerca de ser implicado en esta conspiración. Le aconsejo que contrate a su propio abogado». Finalmente, su mirada se suavizó solo por un momento mientras miraba a Carmen. Fue una mirada de profundo respeto. Carmen se encontró con su mirada y asintió una sola vez, casi imperceptiblemente. No había dicho una palabra. No lo había necesitado. Ricardo López, el titán multimillonario, el amo del universo, se desplomó en su silla, completamente destrozado. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por la mirada vacía y aterrorizada de un hombre cuyo mundo acababa de ser total y completamente aniquilado. Por una verdad que había sido demasiado arrogante para siquiera considerar. El amanecer de una nueva vida. Las secuelas de la detonación en el tribunal fueron rápidas y brutales. La historia no fue solo noticia. Fue un fenómeno global. La trama de divorcio del multimillonario implosiona. Fraude, perjurio y un escándalo de paternidad falsa, gritaban los titulares. La narrativa que Ricardo y Durán habían construido con tanto cuidado se hizo añicos, y la metralla destrozó sus reputaciones. Ricardo López fue arrestado 2 días después. La imagen del titán de la industria esposado, con el rostro pálido y demacrado, siendo conducido a un coche de policía, se convirtió en la foto que definió su caída. La junta directiva de Éter Dinámico convocó una reunión de emergencia y lo despidió sumariamente como CEO, emitiendo una declaración pública denunciando su deplorable conducta personal. Las acciones de la empresa se desplomaron más del 40%, aniquilando miles de millones en valor. El Dios Rey del Valle de la Innovación había sido destronado.
Marcos Durán, enfrentando la inhabilitación y una posible acusación como co-conspirador, inmediatamente llegó a un acuerdo con la oficina del fiscal de distrito, aceptando testificar contra su antiguo cliente a cambio de inmunidad. Sofía Rojas desapareció. Despedida de su trabajo y enfrentando su propia amenaza legal, se convirtió en un fantasma. Sus redes sociales fueron eliminadas, su apartamento vaciado. Los vestidos carmesí y crema fueron reemplazados por el duro resplandor de la infamia pública. La vida que había conspirado para robar se había convertido en una pesadilla de la que no podía escapar. Para Carmen, la victoria fue tranquila, pero total. Con los activos de Ricardo descongelados y su fraude al descubierto, el acuerdo de divorcio fue rápido e impresionante. Se le otorgó el 60% del patrimonio matrimonial, una suma que ascendía a cientos de millones de euros. Recibió la custodia legal y física total de Leo y Clara, con los derechos de visita de Ricardo, supervisados y supeditados a una exhaustiva evaluación psicológica. También obtuvo la propiedad de la mansión de la Sierra de Madrid. Pero Carmen no quería la mansión. Era una jaula dorada llena de los fantasmas de las mentiras. Lo primero que hizo fue ponerla en el mercado. 6 meses después, el polvo había comenzado a asentarse. El mundo había pasado a su siguiente escándalo, y el nombre de Ricardo López era ahora una historia de advertencia susurrada en las salas de juntas. Estaba en libertad bajo fianza, a la espera de un juicio penal que casi seguro perdería. Carmen y sus hijos vivían en una hermosa casa llena de luz en la Costa Brava, al otro lado de la bahía desde la ciudad. Era más pequeña que la finca de la Sierra de Madrid, pero se sentía infinitamente más grande. Era un hogar, no una sala de exposiciones. Tenía un extenso jardín donde Clara estaba plantando girasoles, y una sala de música donde Leo estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Los paparazzi se habían ido. Los susurros se habían desvanecido. Sus vidas eran bendita y maravillosamente normales. Carmen había redescubierto a la mujer que era antes de convertirse en la señora de Ricardo López. Había fundado una pequeña consultoría de arte privada, asesorando a coleccionistas y autenticando piezas, las mismas habilidades que había utilizado para deconstruir la red de mentiras de su marido. Encontró alegría en el trabajo y en volver a usar su mente y su pasión. Una tarde fresca de otoño, estaba sentada en su porche trasero, una taza de té calentando sus manos, viendo a sus hijos jugar en el césped. Se reían, un sonido puro y sin cargas. Leo levantó la vista y la miró a los ojos, dándole una sonrisa amplia y fácil. Era una sonrisa genuina, llena de amor y seguridad. Era todo lo que la sonrisa de Ricardo nunca había sido. David Soto vino de visita, trayendo papeleo para firmar. Se sentaron juntos en el porche, un silencio cómodo entre ellos. «¿Sabes?», dijo David, mirando hacia el jardín. «He manejado cientos de casos de divorcio. La mayoría de ellos terminan con amargura y tierra quemada. Nunca he visto uno terminar con... con esto». «¿Con qué?», preguntó Carmen. «Con paz», dijo él. «Él se propuso destruirte, Carmen. En cambio, te encontraste a ti misma». Carmen consideró sus palabras. Él tenía razón. En el fuego de la traición de Ricardo, ella se había forjado en alguien más fuerte, más resistente y más ferozmente protectora de su propia felicidad de lo que nunca supo que podía ser. Había perdido un marido y una vida que creía que quería, pero había ganado su propio ser y un futuro que era completamente suyo. Una brisa susurró entre los árboles, trayendo el aroma a sal de la bahía
y el sonido de la risa de sus hijos. Respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa y absolutamente libre. La guerra había terminado, y ella había ganado. No luchando con sus armas de crueldad y engaño, sino con su propia inteligencia, paciencia y el innegable poder de la verdad. La historia de Carmen es un poderoso recordatorio de la vida real, de que la verdad es la única arma que nunca falla. Demuestra que la integridad y la fuerza no se tratan de cuán fuerte puedes gritar, sino de cuán pacientemente puedes planificar y cuán valientemente puedes mantener tus propias convicciones, incluso cuando el mundo está en tu contra. Ricardo López entró en ese tribunal creyendo que su dinero y poder lo hacían invencible. Olvidó que las fuerzas más poderosas de la tierra, el amor de una madre y la verdad simple y elegante, no pueden ser compradas, intimidadas ni derrotadas. Si esta historia de justicia y vindicación te conmovió, por favor, dale a me gusta para mostrar tu apoyo. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la fuerza viene en muchas formas y que la verdad siempre saldrá a la luz. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles de engaño, supervivencia y triunfo final. ¿Qué parte de la estrategia de Carmen te impresionó más? Cuéntanos en los comentarios.